Hasta ahora entonces hemos establecido algunas ideas básicas sobre las computadoras digitales, el tipo de señales que se manejan internamente, vimos que son binarias. Esas señales binarias sirven para almacenar números en formato binario y con esos números en formato binario se pueden realizar operaciones matemáticas. Vimos una idea del hardware con el cual esas operaciones matemáticas se pueden realizar, porque vimos que hay una unidad de aritmético-lógica, vimos en dónde estos números se pueden almacenar, hay registros de memoria internos y hay una memoria externa a la CPU, y hay una unidad de control que permite, leyendo programas que están también en la memoria externa, darle las órdenes a las unidades internas de la CPU para que realice ese programa, es decir, esa lista de instrucciones. Evidentemente, ese programa sirve para resolver un problema, ¿no? Para eso están las computadoras. Sin embargo, lo que vimos hasta ahora está muy focalizado en el hardware, en cómo está construido, y no sabemos realmente cómo es que operaría ese hardware. Ese es el objetivo de esta materia, en definitiva. Ese tipo de modelización más asociada al hardware es un tipo de modelización de las computadoras. Pero hay otro tipo de modelización que es más abstracta, que tiene que ver con el cómo se divide el problema que tiene que resolverse a través de una computadora en partes. Ahí entramos dentro de un ámbito, justamente por ser más abstracto, de una ciencia, se llama ciencia de la computación, donde las computadoras se modelizan como algo que se define como un autómata finito. ¿Qué es un autómata? Es un robot, algo que sigue en forma automática ciertas listado de instrucciones que uno le da. Finito, ¿por qué? Y porque tiene una memoria finita, tiene una cantidad de variables finita y por lo tanto tiene un número de estados finito. Esto todavía no se entiende bien qué significa, lo vamos a ver más adelante cuando veamos circuitos secuenciales, máquinas de estado, etc. Pero yo lo que quiero que les quede la idea es que hay una conceptualización abstracta de la computadora, donde a mí no me interesa tanto, desde este punto de vista, cómo está construido el hardware de la computadora. Me interesa más entender cómo es el problema que yo tengo que resolver. Y ese problema, como solemos hacer muchas veces los humanos, para resolverlo mejor hay que dividirlo en partes, ¿no? Como decía Jack. Dividiendo en partes se puede resolver mejor. Entonces, y esas partes son capas, se conocen como capas. Este tipo de división en capas, modelo de capas, se utiliza también en comunicaciones, cuando se habla de protocolos de comunicaciones. En computación se utiliza para dividir el problema que se resuelve a través de una computadora en partes, donde en las capas superiores tenemos problemas el problema visualizado en un nivel más alto, podemos decir, viendo el bosque, y en las capas inferiores tenemos visualizado el problema de un nivel más específico. Estamos en los árboles y en las hojas de los árboles, podríamos decir. Imagínense que uno tuviera que ejecutar un programa o realizar el programa. Volvemos al simulador de vuelo, que es algo bastante complejo. Dándole instrucciones a los transistores, cada uno de los transistores individuales de la CPU, que tiene millones de transistores. Cada transistor, como la CPU es binaria, tiene dos estados posibles. Pasa corriente, no pasa corriente, 1, 0. Entonces, si yo quisiera hacer el simulador de vuelo trabajando a nivel de transistores, tendría que decir cada uno de los millones de transistores, decirle que si tiene que tener un 1 o un 0. Me volvería loco, evidentemente. Sería como querer arreglar un bosque, ¿no?, trabajando sobre cada hoja. No es práctico. Bueno, estaría trabajando a muy bajo nivel. Bajo nivel acá no es baja categoría, sino bajo en el sentido que es próximo al hardware. En el otro extremo, estoy en el extremo de los algoritmos, donde yo veo el problema al nivel más general posible, o más alto, para utilizar esta terminología, es decir, verlo lo más posible como un bosque. Bueno, evidentemente es una metodología más cómoda para los humanos, pero para llegar de uno al otro hay que establecer pasos intermedios. Bueno, para eso cada capa superior
le pasa a la inferior qué problema tiene y la inferior lo va dividiendo, subdividiendo en problemas menores hasta que llegamos al nivel más bajo, que es el de los transistores. Esa es la idea de alto y bajo nivel. El primer nivel es el de los algoritmos, como les decía, en donde se ve el problema de la manera más general posible. Acá tenemos un ejemplo. Las definiciones de algoritmo hay variadas. Yo les doy una posible acá. Un algoritmo es una lista de pasos o instrucciones que deben ser ejecutados secuencialmente por una computadora digital para obtener un modelo de solución, no la solución, para un problema planteado. ¿Por qué modelo de solución? Porque el algoritmo da una idea de cómo resolverlo utilizando lenguaje humano, que obviamente no es el lenguaje que puede entender una computadora, y donde la forma de escribir lo que está acá es muy variada. Entonces yo acá tengo que arreglar una lámpara que no está funcionando. Primero constato que la lámpara no está funcionando. Estos rectángulos arredondados representan acciones, ¿no? Los rombos, esto es un diagrama de flujo, se conoce como diagrama de flujo, es una forma de escribir un algoritmo. Los rombos representan toma de decisiones, o lo que luego en los lenguajes de programación generalmente se utiliza la sentencia if o si en castellano. Entonces me pregunto, ¿está enchufada la lámpara? Si no está enchufada, enchufarla y el problema es resuelto. Si sí está enchufada, el problema es otro. Vuelvo a hacerme una pregunta. ¿El foco está quemado? Si sí está quemado, reemplazo el foco de la lámpara. Si el foco no está quemado, bueno, podría o directamente comprar la lámpara o podría extender este algoritmo, preguntarme si el cable está cortado o si el interruptor de la lámpara está fallado. Acá lo dejamos ahí y fuimos a comprar directamente una lámpara. Entonces, esto es un algoritmo, es algo que establece en forma muy general cómo resolver el problema. Los lenguajes de programación ya son distintas formas de poder resolver un mismo algoritmo. Y esos lenguajes de programación ya tienen reglas más rígidas. Yo no puedo, por ejemplo, en el algoritmo yo puedo decir, la lámpara no funciona, o puedo escribir la lámpara no anda bien, o puedo escribirlo de la forma que se me ocurra, mientras lo entienda un humano. Ya los lenguajes de programación no. Los lenguajes de programación los tiene que entender una computadora. En realidad, lo tiene que entender otro software que se llama compilador, que en un rato vamos a ver más o aproximadamente qué es. Pero tiene que tener una cierta sintaxis específica. Entonces, en el nivel acá más bajo, ese algoritmo, que es algo más general, se traduce a algo ya específico. C, C++, Pascal, Java, Python, lo que sea. Los lenguajes, a su vez, también pueden ser de alto o bajo nivel. Ahora vamos a ver esa diferenciación en las próximas láminas, pero básicamente, para que se entienda en este momento, un lenguaje de alto nivel requiere muchas capas intermedias. Los lenguajes de bajo nivel es como que van directo a estas capas más inferiores de transferencia de registros. Y permiten, digamos, realizar cosas mucho más específicas, pero son más difíciles de utilizar. Como todo, cuando uno está a un más bajo nivel. Bueno, veamos primero cómo pasamos del algoritmo a un lenguaje de alto nivel. Primero nos preguntábamos en el algoritmo, o establecíamos en el algoritmo que la lámpara no funciona. Esto hay que escribirlo con una sentencia específica en el lenguaje de alto nivel. Esto es un lenguaje inventado, no es ningún lenguaje particular, tiene un poco de cada lenguaje existente. Este input se usa en BASIC, por ejemplo, y significa leer una variable que está en memoria. Estaría en memoria esa variable, que me dice si la lámpara está andando o no. Entonces ingresa la información como dispositivo de entrada de la CPU, la información sobre si la lámpara está andando o no. Luego se hace la pregunta del algoritmo, ya el lenguaje no pone un rombo, pone una sentencia if, donde pregunta si la variable esa, estado de la lámpara, es igual a no enchufada. Acá tenemos barra asterisco. En algunos lenguajes se utiliza esto para hacer un comentario, de manera tal que esto no es parte del lenguaje de programación y es algo que se utiliza para que los humanos puedan entender qué es lo que está queriendo realizar el programador. Entonces acá me está diciendo que no enchufada es un número, que es el 0. Yo acá podría haber escrito, en vez de no enchufada, el 0. Pero prefiero escribir no enchufada para que alguien que lee el programa entienda qué quiere decir ese 0. Entonces, sí,
es igual, doble igual significa que está haciendo una pregunta, está preguntando si es igual. Si es igual a no enchufada, si es igual a 0, entonces sí, solo si eso ocurre, no está enchufada, sería equivalente a esta flecha, va a ordenarle a la variable de memoria estado lámpara que pase a tener el valor enchufada, que vale 1. Eso va a hacer que la lámpara supuestamente empiece a andar. Si no es verdad que no está enchufada, o sea, sí está enchufada, o sea que el estado de la lámpara ya era 1, no era necesario ponerlo en 1, ya era enchufada, no va a ejecutar esto que viene acá. Va a venir acá y va a preguntarse por el estado del foco, para preguntar luego si el foco está quemado. Va a leer el estado del foco y luego va a preguntar si el estado del foco es fallado, que también fallado significa 0. Si la variable estado foco está en 0, ¿no? Significa que está fallado el foco. Entonces, en ese caso, si esto es verdad, va a ejecutar la próxima instrucción, que es asignarle una variable de memoria que se llama próxima acción, el valor reemplazar foco. O sea que eso va a guardar en la memoria un valor, que vale 1 en este caso, reemplazar foco, que en algún momento va a hacer que alguien reemplace el foco, en nuestro problema. Pero si esto no es verdad, si no está fallado, si no ocurre este if, va a saltear esto, va a saltear todo esto que viene debajo, ¿no?, del if, y va a venir a la próxima acción que va a ser comprar una lámpara. O sea, le va a asignar a la variable próxima acción el valor comprar lámpara, que vale 2. Bueno, esto entonces sería transformar este algoritmo en un lenguaje de alto nivel. Bueno, con esto ya podríamos terminar, ¿no?, la idea de que es un lenguaje de programación, pero nos falta todavía aprovechar que hemos dado este ejemplo de lenguaje de programación para entender algo que después nos va a servir cuando lleguemos aquí abajo, que es cómo es que la computadora, esto que está escrito en un lenguaje de alto nivel, puede llegar a ejecutarlo verdaderamente. Porque en realidad la computadora solo acepta unos y ceros. Ustedes vieron que lo que entra a la computadora son los dispositivos de entrada-salida y lo que viene de la memoria, y eso son unos y ceros. Y esto que está acá son letras, no son unos y ceros. Evidentemente yo no puedo meter esto directo en la computadora. Entonces, así como está, no va a funcionar. Necesito algo que me permita que esto efectivamente funcione. Entonces, en la próxima lámina vamos a hacer algo para poder entender cómo se llega a eso, al menos en un principio.